Grabamos. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a la duda de Leandro, yo reformularía la pregunta de Leandro, porque él habló de deícticos contextuales y deícticos cotextuales. Entonces, reformularía la duda, porque el deíctico siempre responde a una referencia contextual, ¿sí? Siempre remite a la situación de enunciación. Esperen que admito a Pamela. Entonces el deíctico de por sí es una referencia de persona, de tiempo o espacio que es exterior al texto, ¿sí? Ahora, vos podés tener referencias de personas, por ejemplo, si digo Pedro fue a la casa de Julia, ¿no? Tengo ahí dos referencias de persona, ¿no? Apelativos, son los nombres. Pedro y Julia, ¿no es cierto? También puedo decir, él fue a la casa de Julia. Pedro, me encontré con Pedro el otro día, él fue a la casa de Julia, ¿no? Y ahí tengo el él, que es pronominal, pero no es deíctico, porque su referencia, ¿dónde la tengo? La tengo antes. Sabes que él es Pedro porque lo dije antes. Entonces, es una referencia de persona, pero es una referencia cotextual. Está en el texto, no está por fuera de ese texto, ¿sí? Fíjate de la palabra contexto, lo que, la situación que rodea al texto, y cotexto sería en el texto. Entonces los deícticos siempre van a tener referencias a la situación de enunciación, por fuera del enunciado, para hablar en el marco de esta teoría, ¿no? Estaríamos hablando de un enunciado, y las referencias deícticas o los deícticos son esas palabras que para ser interpretadas hay que ir a buscar afuera del enunciado, en la situación de enunciación, ¿sí? Y las referencias cotextuales están explícitas en el texto. De algún modo vos las interpretás porque las tenés antes o después de esa marca, ¿sí? Él se sacó el sombrero, se llamaba Juan. Entonces sabes que él es Juan porque después te dice cuál es su nombre, ¿sí? También pasa lo mismo con las situaciones de tiempo y espacio. Hay distintos tipos de referencias espaciales y temporales. Las contextuales, las que necesitas saber cuándo y dónde lo dijo, ¿sí? En qué situación concreta, espacio-temporal lo dijo, son las deícticas. Y las cotextuales no son deícticos. ¿Está? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Dos grandes grupos de problemas. Esperen que acá empiezo a dividirme la pantallita por todos lados. Dos grandes grupos de problemas en las respuestas. Unos tienen que ver con la construcción del referente. Y nosotros entendemos referente por el contenido, en este caso, ¿no? En este caso el referente tiene que ver con el contenido, con la pregunta, lo que preguntaba, lo que se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen ese saber teórico, esa perspectiva, esas categorías, esas definiciones? Bueno, ahí hay problemas y me llamó la atención muchos problemas en la construcción del referente. Yo marqué algunos que se repetían, yo les voy a indicar los casos, este se repitió, este no, etc. Este lo puse para que el estudiante lo vea y lo mejore, pero marqué algunos, ¿no? Entonces el primer grupo de problemas es construcción del referente. Segundo grupo de problemas tiene que ver con la construcción del enunciador. Uy, mira, me quedó con otra tipografía más chiquita. La construcción del enunciador. Esperen que admito. Y bueno, todos los problemas
tienen que ver con la escritura esquemática, que eso ya medio que algunos lo venimos arrastrando de la primera evaluación formativa. Escrituras esquemáticas, problemas graves de redacción, muy graves, falta de mayúscula, todo eso no ayuda a que ustedes se construyan como un estudiante que maneja el marco teórico, como un estudiante de este nivel educativo, de universitario, que puede reformular teorías, ¿no? Entonces, esos problemas siguen estando. Sigue apareciendo en menor medida, pero aparece, y me juego que algo que va a ser totalmente inaceptable, totalmente inaceptable en un final. Acá, y no es solamente inaceptable, les vuelvo a repetir, se sanciona con la expulsión de la universidad, así que no nos pongan en esa situación. Eso se los digo desde ya. Es preferible no presentarse si no se manejan bien los conceptos y volver a otra instancia que copiarse. Esto tiene que quedar re claro. No se va a aprobar la copia. Y apareció de nuevo copias en web de conceptos que encima son terriblemente erróneos, sacados de contexto, mal. Feo, apareció copia fea, mal, inaceptable. Vuelve a aparecer. Esto no puede repetirse. Y por supuesto, algo que no tanteé esta vez, copia del compañero o respuestas muy similares, no lo visibilicé. Pero lo de la web, sí. Bueno, las dos son inadmisibles. No van. No se puede aprobar así. ¿Está? Fíjense que justamente la importancia que va a tener esto, de que, bueno, no va a ser una instancia presencial, es una instancia virtual, y con eso validan el título, digamos, el camino para acceder a un título, y con la copia de internet no se logra un título, es así de sencillo. Bueno, vamos a dificultades del primer orden. Mi idea, y lo que les voy a presentar después es un modelo de un trabajo de una compañera de otra comisión, que es un modelo de escritura, ¿sí? No estoy tan, es un modelo de escritura y ver cómo insertar el análisis con los contenidos teóricos que la consigna tenía, ¿sí? Entonces ahí tienen como, me parecía importante incorporar eso, les dije, el modelo en esta situación, porque me parece que no se estaba entendiendo bien cómo articular. Uno de los problemas centrales que observo es cómo articular los ejemplos con los contenidos, ¿sí? Entonces, para que por lo menos tengan un modelo de escritura, no necesariamente tienen que escribir lo mismo, o tienen que interpretar lo mismo que interpretó la estudiante, y puede haber problemas mínimos de redacción, pero lo que es una respuesta de examen, ahí va mi expectativa, por lo menos, de cómo responder esto. Y está bueno que la conozcan. Bueno, con respecto a la construcción del referente, hay reformulaciones de marcos teóricos, no en todos los casos, vuelvo a decir, estos son los problemas que vi con regularidad. Esto no significa que todos lo cometieron, ¿sí? Pero hay reformulaciones de teorías y de marcos teóricos que no están sustentadas en la lectura de la bibliografía. Ustedes, la base para hacer un examen es la bibliografía, que da la cátedra, no que buscan en el otro lado, ¿sí? Entonces, hay reformulaciones que van más allá del umbral de lo que la institución admite, ¿sí? Como correctas, pertinentes, que están bien. Ustedes pueden interpretar, pero hay un límite. Entonces, fíjense, yo voy a marcar algunas y ustedes me van a decir si observan en dónde se distancia,
qué es lo que es inadmisible, qué es el concepto erróneo. ¿Sí? Vamos a hacer ese juego, a ver si sale. Los subjetivemas sirven para diferenciar las palabras. Fíjense los problemas que hay en la redacción, por ejemplo, y fíjense cómo se repiten también. Los subjetivemas sirven. Las diferencias que se encuentran. Miren, el mismo problema en la redacción, que tiene que ver con concordancia, ¿no? Si el sujeto está en plural, el verbo va en plural. Y acá lo mismo. Las diferencias que se encuentran, que sirven. Atentos. Para diferenciar las palabras, ven acá típico problema de celular, o las palabras, y acá hay una R, que el emisor lírico utiliza para asumir de manera explícita su opinión sobre una temática en el texto. Definición de subjetivismo, me quedo acá, no avanzo. Los subjetivismos sirven para diferenciar las palabras que el emisor lírico utiliza para asumir de manera explícita su opinión sobre una temática en el texto. ¿Ha definido correctamente subjetivismos en términos de Kerbrat Orecchioni? ¿En términos de lo que la cátedra dio? Mutis, les pregunto, Hay un problema gravísimo acá, ¿cuál es? La teoría de la... A ver, ahí Camila me escribe. Bueno, lo lírico es uno, Camila, porque la noción de subjetivismo solo se aplica al género lírico. El género lírico es la poesía, ¿no es cierto? La noción de subjetivismo solo se aplica al género lírico. ¿Nosotros ensayamos subjetivismos con poesía? No. Entonces, ¿por qué habla de emisor lírico? No sabemos, porque lo habrá sacado de otro lado, seguramente, ¿no es cierto? Y estará copiando algo de otro lado, porque no hay marcas en la selección que dio la cátedra para que hable de emisor lírico. Y otra pregunta, que es lo peor todavía, ¿la teoría de la enunciación habla de emisores o habla de enunciadores? Enunciadores. Habla de enunciadores. Justamente este marco teórico se distancia de la idea de emisor y de la idea de sujeto empírico. Marca una diferencia, marca una distancia fundamental. La teoría de la enunciación, lo dijimos, se aboca a ver la construcción del sujeto discursivo, no el sujeto empírico, ¿sí? No habla de emisor, ¿está? Entonces esto va más allá, porque evidentemente lo saca de otro lado, de una interpretación que haya sido posible a partir de los materiales que nosotros dimos. No va. Bien, otra. Las diferencias que se encuentran entre el estructuralismo y el círculo de Bakhtin respecto de la concepción del lenguaje y del signo lingüístico, Voloshinov llama tema, vean la redacción, llama tema al objeto del discurso, aquello que se quiere decir. Los temas, sigue con los temas. Anuncia que va a hablar de diferencias y termina hablando de algo que le adjudica a Voloshinov, que es tema. Dentro, acá la fuente que ustedes tenían que leer era el texto de Daniela Lauría. ¿Daniela Lauría habla de temas en Voloshinov?
No, no tengo idea de dónde sacó la idea de objeto de discurso, la idea de tema, pero no lo sacó de esa bibliografía porque no lo habla. En realidad, lo que, y aparte no responde a la pregunta, porque lo que estamos hablando es de la concepción del lenguaje, que compares la de Saussure y la de Boleshinov. En tal caso, vos ahí tenés que hablar de que el lenguaje materializa la conciencia, materializa la ideología, todo lo que focalizamos nosotros justamente. Y en función de eso dar su noción de signo, que con respecto al estructuralismo el punto de quiebre radical es la noción de valor, ¿no es cierto? El estructuralismo lo ve en función del sistema y Voloshinov lo ve, eh, perdón que me están interrumpiendo, y Voloshinov lo ve desde disputas, ¿no? En la arena social, en el terreno de lo social, no lo ve desde la estructura del sistema, ¿no es cierto? Entonces también esto está por fuera de lo que se puede interpretar a partir del material que nosotros vimos. Porque un examen, chicos, vuelvo a decir, un examen tiene que dar cuenta de la lectura de la bibliografía de la cátedra, no de otras lecturas. Así que ojo. Desde la perspectiva saussuriana, fíjense acá también, problemas de escritura, ¿no? Cuando nosotros lo que estamos haciendo con Ana, acá, Ana, es un adjetivo de un apellido, ¿no? Entonces adjetivamos ese apellido. Entonces ahí ya el apellido no tiene que ir en mayúscula porque deja de ser un nombre propio, es un adjetivo. Y además tenemos que mantener la escritura, ¿no? Acá es una A cuando hablamos de Saussure. Por lo menos los nombres de los autores, vean, escríbanlo bien. Desde la perspectiva saussuriana, el lenguaje es considerado un fonema. ¿Ven? ¿Esto es aceptable? No, no, no. Noto callados. No sé qué pasó, porque yo agarro la otra producción y estaba mejor. Acá no sé qué pasó. Según Bakhtin, está hablando de la referencia sería a los géneros, ¿no? Los géneros discursivos son las regularidades que dentro de lo cotidiano comparten los hablantes en los enunciados. ¿Esto podría ser una definición de género? No. ¿Por qué? Porque para hablar de géneros, primero, bueno, tenés que relacionar las esferas de la actividad humana. Pero la esfera de lo cotidiano, del mundo familiar, como quieras llamarla, es una de las esferas, no define a todos los géneros, ¿sí? Evidentemente que los ámbitos familiares tienen ciertos géneros, ¿no? Pero eso no te da la definición de qué es un género discursivo. ¿Son regularidades? Sí, de acuerdo, puede ser. Dentro de lo cotidiano, no. En situaciones no cotidianas también hay géneros, como la académica, ¿sí? Que no tiene que ver con lo, no sé, a qué llamará cotidiano de todos los días, familiar. Yo lo entendí como familiar, pero también esto escapa a, hay pobre Lourdes que intenta ingresar y no puede. Esto escapa a una situación, a una reformulación admisible, ¿sí? De la fuente, de Bakhtin. Para Bakhtin, el lenguaje es considerado un discurso compuesto de enunciados y oraciones. No, no sé también de dónde sale esto. Hay una parte del
problema de los géneros discursivos, el texto de Bakhtin, que justamente diferencia enunciados de oración. Justamente las diferencias. La noción de discurso la podés vincular a la idea de enunciado de él, pero que el lenguaje sea un discurso compuesto de enunciados y oraciones, no, cualquier cosa, no es Bakhtin eso, tampoco. ¿No? Según Saussure, fíjense la redacción también, vuelvo a remarcar mucho porque eso empeoró un montón, chicos. No sé por qué. Otra cosa que me llamó la atención en esta comisión fue que muy pocos se entregaron esta actividad y realmente estaría buena haberla hecho. Yo eso lo habíamos hablado antes, ¿no? Pero es una buena instancia porque les permite ver las respuestas, ¿no? Yo traté de poner un paneo general, aunque ahora no voy a, por ahí no detalle todo, como me dijo la compañera, por lo menos tener el archivo, yo ahí marqué algunas cosas o que eran regulares y se repetía, y también quise dar un muestrario en función de que puedan reformularlo. Según Saussure define, o Saussure define o según Saussure, una de dos, vimos discursos referidos, aplíquenlo por lo menos, a la lingüística como un conjunto de partes independientes. Primero que se estaba preguntando por la concepción del lenguaje, y acá ya se habla de la ciencia, de la lingüística. Y que la lingüística sea un conjunto de partes independientes que se unen para lograr un objetivo en común, no. También, no tiene nada que ver con la lectura de la bibliografía. Entonces acá lo que hace falta es estudio, es leer los materiales. ¿Sí? Para aprobar esta materia hay que leer, es lo mínimo. Lo mismo acá, Bakhtin relaciona el contexto de la actividad humana a realizar, ya sea una práctica social, se crea un momento donde se establece una interacción de dialogismo, en la cual hay diversas situaciones que pueden comunicar de carácter formal o informal, dependiendo de lo que se establezca la situación. No entendí nada. No sé. No sé si es por problema de redacción o por problema de intentar poner palabras, pero a mí no me dicen nada. Relaciona los discursos enunciados con la lengua, en donde caracteriza 3 composiciones a las esferas con el contexto de la actividad humana. No, se mezclaron todos los conceptos, se los amalgamaron y se escribió algo que no tiene sentido. Esta no está, acá fui graduando, ¿no? De los casos que más se alejaban a la bibliografía, a casos en que hubo una apropiación, una reelaboración, pero que algo falló ahí, hay que tener cuidado. Y esta la puse porque el cuidado me parece que hay que tener es en algunas palabras, ¿sí? Entiendo la idea, pero se está diciendo una cosa alejada a la idea que se quiere exponer, pero por lo menos entiendo qué idea se quiere exponer. El estructuralismo que postuló Saussure sostiene que el signo es antecesor a todo acontecimiento. Es decir, y yo entendí acá, por este decir, por esto no lo entendí, que es heredado de generación en generación. Y el hablante no justifica su modificación. Yo creo que lo que intentó poner es que el hablante no interviene en el cambio lingüístico, pero no dice que no interviene en el cambio lingüístico o en su modificación, dice que no la justifica. Entonces ahí ya deja de entender. Es decir, que el signo es imputable a los acontecimientos sociales e históricos. Imputable, me parece que es una palabra que se le fue, tal vez le pareció parecida a inmutable. Hay todo un problema en la construcción de la referencia que no es adecuada
pero entiendo qué idea quiso reformular, pero no alcanza, ¿sí? Hay que ser más preciso, hay que, especialmente cuando uno está definiendo, tenemos que evitar las vaguedades y prestar atención a que si la palabra que estamos poniendo es la que expresa mejor ese concepto de ese autor, ¿sí? Bueno, acá también, acá se aleja. El género discursivo, según Bakhtin, es el enunciado que caracteriza un tipo de discurso mediante acciones. No va. Pasamos a las definiciones. Fíjense, van de lo incorrecto a lo impreciso o a esa vaguedad. Bakhtin nos describe o define que los géneros discursivos tienen la particularidad de ser enunciados altamente estables. ¿Qué problema hay acá en esta definición? No, en esta parte que intenta definir. Fíjense el titubeo. ¿Nos describe o define? Ojo, son dos cosas distintas y Bakhtin hace las dos. Bakhtin define qué es géneros discursivos y describe sus componentes, ¿sí? Entonces, elijan el verbo en función de lo que van a hacer, si van a introducir una definición o si van a introducir una descripción de los componentes del género, ¿sí? Pero no pongan así la doble. Y después esto, ¿no? Los géneros discursivos tienen la particularidad de ser enunciados altamente estables. Claro, Celeste, justamente la riqueza en la definición de Bakhtin, que era lo que estábamos viendo en las clases, es que él no dice que son estables, él dice que son relativamente estables. Entonces esto se aleja mucho, se aleja por este altamente, o sea, se lee relativamente y se reformula altamente, hay algo que está mal. Relativamente que son más o menos estables, no tienen una estabilidad total. Justamente lo interesante es esto que permite ver que los géneros son históricos, sean culturales, etcétera, que varían, justamente, no que son estables. Y por otro lado, es que hay que ver si son enunciados para Bakhtin, porque me parece que para Bakhtin no son enunciados concretos los géneros, son tipos de enunciados. Entonces, hubo muchas reformulaciones de esta palabra que tendría que estar en la definición. Chicos, ustedes pueden cambiar algunas palabras, pero tienen que ser precisos. Para el género discursivo, la palabra tipo tiene que estar. Entonces no la podemos cambiar por conjunto. Fíjense cómo la idea de estabilidad se repitió muchas veces, ¿eh? Yo elegí unos casos, pero muchas respuestas. El género discursivo se denomina como un conjunto, y también hay problemas en la redacción, como un conjunto estable de enunciados. Tipo estable de enunciados, tipo de enunciados relativamente estables, dice el autor. Y acá es conjunto estable de enunciados. Hay una distancia, ¿se dan cuenta? Para que entiendan, la idea de tipo responde a la idea de prototipo. No es el enunciado, sino es las reglas, la regularidad para producir enunciados. Es muy distinto. Para definir el género discursivo podemos decir que son una cantidad de enunciados. Cada vez como que no se vincula más a enunciados concretos y a una cuestión de conjunto o cantidad, y se olvidó la noción de tipo de enunciado, que es la idea de formato que habíamos hablado, la idea de reglas para interpretar textos, leerlos y también producirlos, ¿no? Bueno, tengo que hacer una receta de cocina, y yo tengo una idea de lo que es una receta de cocina. Y en función de la idea que tengo de lo que es una receta de cocina, voy a escribir mi receta de cocina para que me la publiquen en el gourmet.com. ¿Se dan cuenta? O sea, es conocer, no es un enunciado particular,
sino que a partir de haber leído muchas recetas de cocina, sé cómo se escribe una receta de cocina. Sé que puedo enumerar los ingredientes y sé que tiene que tener toda una serie de instructivos o de pasos a seguir para hacer ese plato. ¿Mm? Entonces no son una cantidad de enunciado, es la idea que tengo de receta de cocina, es la idea que tengo de cómo producir y de cómo interpretar ese texto. ¿Mm? Cada vez se va yendo más a esto, al enunciado concreto, las definiciones. El género discursivo es la composición de enunciados concretos. No, el género discursivo es la idea que tengo para componer enunciados concretos. Esta no estaba tan mal, pero fíjense que acá no pone el tipo, sino que pone son como. Cuando nosotros usamos la expresión son como, lo que estamos haciendo es entrar en una comparación, justamente no definir. Para la definición usaríamos el es. Los géneros discursivos son algo. Y cuando queremos comparar a los géneros discursivos con otra cosa, podríamos decir los géneros discursivos son como, ¿sí? Pero cuando definimos, no usamos este nexo que es comparativo, que introduce como el signo lingüístico es como una hoja de papel, ¿sí? El signo lingüístico es una entidad abstracta, psíquica, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Entonces, este nexo no es el más feliz para introducir definición, porque es propio de la comparación. Bueno, siguen con otros temas, el subjetivema dentro del sistema de la lengua está a un nivel un poco más elevado que la subjetividad. Me quedé pensando en esto y no le encontré la vuelta, qué quería decir, se aleja un montón del texto, porque no está a un nivel más elevado de la subjetividad. Es una inscripción de la subjetividad, son palabras que muestran inscripción subjetiva, no es que está más allá de la subjetividad. Esto de a un nivel un poco más elevado no lo entendí. Y otro de los problemas que también les hace decir otra cosa o no los hace ser precisos a la hora de manejar las categorías, es el vocabulario, ¿no? El enunciatario o alocutario. Alocutario, acá va una A, no locutario. Entonces, por lo menos presten atención en cómo están escritas las palabras que son conceptuales, digamos, no las podemos cambiar. Los apellidos, vuelvo a decir, ¿no? Fíjense acá. Van Benítez estipula que al discurso se lo puede analizar a través de las huellas de persona, tiempo y espacio. Eso quiere decir que se busca deícticos y apelativos. No es que está mal, esto está mal, no sé por qué lo puse en vocabulario, después lo voy a sacar. Esto va arriba, en donde se va alejando de los conceptos, ¿no? Porque si yo digo, se busca deícticos y apelativos, es como si el apelativo no fuera parte de los deícticos. Y en nuestro esquema, nosotros pensamos que los deícticos de persona, no todos los deícticos, solo los de persona, podían ser pronombres de persona y también apelativos, locutivos y vocativos, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo este i es como que son dos cosas distintas. Y en realidad esta palabra se clasifica, ¿no? Acá hay un problema de clasificación. Entraría en una clasificación, ¿no es cierto? Y no está, la i me pone las cosas al mismo nivel. Y apelativo depende de deíctico, de persona, ¿sí? Entonces esto también no se aleja un poquito de la construcción de
del referente, ¿sí? De cómo esa teoría clasificó las categorías. Solo un caso, no vi más, pero lo quería marcar para que el estudiante se viese y lo pueda solucionar. Solo un caso que falló la relación entre pregunta y respuesta. Es la actividad del módulo 3, y ustedes recuerdan que la actividad 1 apuntaba a Voloshinov y la actividad 2 a Bakhtin. Y acá se respondió todo Bakhtin, ¿sí? Y toda la noción de género. Así que, de nuevo, llamó la atención. En este solo caso, no fue algo que encontré repetido, eso mejoró mucho, muchísimo respecto del examen anterior, de la ejercitación esta anterior, que habíamos visto, que había muchas respuestas que no respondían exactamente a la pregunta, ¿no? Eso mejoró un montón. Solo un caso se mantiene ese problema, así que traten de, ¿saben qué pueden hacer? Habíamos hablado aquella vez, identificar los verbos, identificar los conceptos que se piden, realizar operaciones cognitivas, la que fuese, y ahora les voy a pedir otra cosa. Me aparece Lourdes duplicada, como que está teniendo un montón de problemas de conexión. ¿Saben lo que pueden hacer? En la pregunta, identifiquen también qué texto tendrían que exponer en esa parte, ¿sí? ¿Qué material bibliográfico tendrían que exponer en esa parte? Bueno, la 1 me pregunta por el círculo de Bakhtin. Bueno, ¿qué me está preguntando? ¿Sobre el lenguaje y sobre signo? Bueno, tengo que ir a Voloshinov. ¿Qué bibliografía tengo de Voloshinov? El texto de Lauría. Entonces, vayan identificando eso para poder responder de modo con estas interpretaciones que como que no están sostenidas en la lectura. Ustedes tienen que dar cuenta de esa lectura. Entonces, revean los textos, visítenlos mientras están haciendo el examen. Tienen esa posibilidad, que pueden consultar las fuentes, una posibilidad magnífica. No vayan a consultar otro lado, consulten la bibliografía. Bueno, otro de los problemas, así un poco